vamos a iniciar nuestro club de lectura de septiembre y hoy tenemos de parte de Palabras Compartidas a Tere Nava, que es la primera vez que participa Tere y espero que esté muy contenta y que le vaya muy bien y que no esté nerviosa. Bienvenidas a todas. Pues quisiera darte la palabra, Tere, para que nos hables un poco de la autora antes de empezar a hablar del libro. Ajá. Mira, lo que yo busqué de Fernanda Melchor fue que nació en Veracruz en el año de 1982 en el estado de Veracruz. Estudió periodismo en la Universidad de Veracruzana y tiempo después estudió una maestría en estética y arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de consolidarse como escritora, trabajó en diversos medios y revistas, publicando crónicas y reportajes literarios. Ha tenido varios premios, como lo podemos checar en el mismo libro de La Liebre, que al final los trae en La falsa liebre. Además, ha escrito otras novelas como Temporada de Huracanes, Paradise y Aquí no es Miami. Cuando recibió ella una beca de residencia de un año en Alemania, decide reescribir una nueva versión de su obra Liebre Falsa y es publicada en el 2022. En el libro La Liebre Falsa, su escritura se caracteriza por un lenguaje muy crudo con el cual aborda temas de violencia, de pobreza, de machismo y narcotráfico, llenos de miseria, muerte, sudor y melancolía, todo esto ambientado en el estado de Veracruz. Ajá. Y es lo que yo busqué de la escritora. Ujú. No sé si alguien tenga algún dato más de ella. Pues yo les puedo decir que Fernanda siempre dice que estudió periodismo, pero en realidad estudió comunicación, pero se especializó en periodismo y por eso siempre dice eso. Pero bueno, eso es algo que nada más los quisquillosos como yo sabemos. Pero bueno, Fernanda justo también se ha especializado en periodismo y después en novela, justo. Entonces, no, Tere, creo que nos das un panorama muy amplio de las cosas más importantes que ha hecho Fernanda Melchor. Justo ella reescribe, bueno, no lo reescribe, yo diría que le da una manita de gato a Falsa Liebre para que vuelva a ser publicado, porque de pronto fue su primera novela y Ah, se agotó, entonces ya nadie lo conseguía. Que pasa muy seguido con los libros de Fernanda Melchor, también cuando le publicaba Almadía, salió el tiraje, se agotó y después era imposible conseguir uno de sus libros de manera física. Entonces pasó lo mismo con Falsa Liebre, se lo vuelven a publicar, bueno, le proponen volverla a publicar para que entre al mercado otra vez y pueda conseguirse, y ella le da una manita de gato, porque ya habían pasado 10 años de que la haya publicado, y dice, ajá, pues yo ya tengo otras técnicas, yo ya tengo otro lenguaje y no quiero reescribirla, pero sí quiero modificarle cosas importantes y así es como vuelve a salir Falsa Libre en su última edición, que fue 2013, ¿verdad? ¿Tere? Sí, ¿perdón? fue 2013, ¿verdad? Fue bueno, aquí dice que la publicó en el 2022, ¿eh? Ah, La ok, 2000. publica. Ah, sí, 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 claro, 22, sí tienes razón, esa fue la última, la reedición, sí. la Ajá, reedición, la sí, última. exacto, claro. Ujú. Sí. Pues oigan, yo tengo muchas ganas de escucharlas, de escucharles, porque
Es una novela cruda, ¿no? Como decía Tere, tiene muchos temas que pueden ser muy controversiales, que pueden llegar a incomodar, que creo que nos pueden hacer pensar más cosas o reflexionar o llevar a lugares oscuros. Entonces tengo muchísimas ganas de escucharlas. Ustedes, bueno, creo que sí les he dicho, pero yo hago una selección previa, investigo mucho para traerles libros, pero a mí me gusta leer los libros con ustedes. Entonces, yo me gusta como sentir que estoy compartiendo justo los mismos momentos y las mismas etapas de lectura con ustedes. Entonces, yo hago una gran selección, y hago como un trabajo previo, pero lo leo el mismo mes que ustedes están leyendo el libro. Entonces, como que este libro, la verdad, lo leí ya esta última semana, estas 2 últimas semanas, y yo me puedo declarar muy fan de Fernanda Melchor, pero hay libros a los que les huyo un poco por algunas situaciones. Soy tan fan que yo les decía, miren, nada más rápido, tengo aquí su libro de Aquí no es Miami, que este es mi libro favorito de Fernanda Melchor, que está publicado por Almadía, porque además estas ediciones eran preciosas, ¿no? En los campos pintados, me fascina, ¿no? Entonces me declaro fan de Fernanda Melchor, pero con este libro tengo muchas cosas y muchas ideas en la cabeza que les iré compartiendo, pero primero quisiera escucharlas a ustedes. Por ahí ya había levantado Sonia la mano y después se la voy a dar a Carmen, por favor. Recuerden que todo lo que quieran decirnos en estas sesiones lo respetamos. Pueden decir me gustó, no me gustó, me causó controversia, me hace recordar esto y somos un grupo muy respetuoso y justo se trata de abrir estos espacios seguros de lectura, entonces pueden sentirse libres de opinar. Ya, Sonia. Buenas noches a todas. Pues bueno, profesora, yo le quería, ya me dio la respuesta a lo que le quería preguntar. ¿Por qué Fernanda Melchor? Ya hemos, bueno, yo la conocí cuando trabajamos, bueno, trabajaron algunas compañeras de palabras, en Aquí no es Miami, se hizo un video y bueno, yo no participé en esa ocasión, pero después yo con Anita leímos el de temporada de huracanes y ahora Falsa Liebre, entonces la pregunta era, ¿por qué Fernanda Melchor? ¿No? Pero bueno, estuve también un poquito investigando acerca de ella y bueno, es todo un personaje porque, bueno, vi una entrevista de ella y me causó curiosidad que relacionó un momento de la novela de Falsa Liebre que, que dice que están en el parque. Y entonces le preguntaron en esa entrevista acerca de por qué sus libros hablan mucho de la homosexualidad. Y entonces ella dice que ella ya en el de Veracruz, del lugar donde es, hay mucho homosexualismo y es algo normal allá. O sea, dice, yo tengo primos, tengo unos tíos que son homosexuales y no pasa nada, ¿no? Pero este libro, aunque es interesante, la verdad, leí el de temporada de huracanes y es fuerte, pero este me pareció demasiado descriptivo. Llegó el punto en que cuando describía el lugar, hasta de verdad me daba asco. Ya me lo imaginaba y me daba asco. O sea, yo decía, mire, decía mi tía Juana en paz descanse, ¿no? Hay que ser cochinos, pero no tan trompudos, ¿no? Y la pobreza no se pelea con la limpieza, ¿no? Entonces, toda la descripción que hace, digo, híjole, ¿no? ¿Cómo puede alguien vivir de esa manera? ¿No? Pero es tan buena, ¿no? Que me hizo sentir todo eso cuando la estaba leyendo. Y cuando está Asdrick en el
baño público, supongo, no recuerdo bien, se mete a un lugar con un señor y luego entra un viejito y bueno, así como que yo ya casi me vomitaba, no. Yo decía, bueno, el caso es que el muchachito con 14 años, todo lo que ya había vivido, eso me impresionó, me causó no sé qué esta novela, la verdad, algunas compañeras leído algunos libros así de crueles, de reales, ¿no? Y la verdad es que a veces queremos ver hacia otro lado porque es tan cruda esta realidad para muchas personas, desafortunadamente, ahora en pleno siglo XXI, y todavía sigue viviendo gente así, desafortunadamente, pero es muy feo, es muy triste y la verdad me impactó mucho, no le encontré y pues la verdad así como que mucho gusto a la lectura porque había momentos en que tenía que cerrarla porque mi imaginación iba más allá y luego el final tan sin sentido, ¿no? Tan, tan tonto en la manera en que por un momento de enojo, de no pensar, se pierden vidas, ¿no? Y de verdad es así como que, ¿saben cómo se me figuró? Mi hija siempre dice que no le gustan las películas mexicanas, porque todas terminan en que alguien muere. Y esta novela, igual. Gracias. Gracias, Sonia. Antes de seguir dándoles la palabra a Carmen y a Itza, que vi que ya levantó su manita virtual, justo Fernanda en algunas entrevistas ha dicho que temporada de huracanes es un poco más ligera que Falsa Liebre, ¿no? Ahora que lo mencionabas. Déjenme contarles algo, tal vez algunos ya lo sepan. Fernando Melchor, cuando lo escribió, creo que tenía 28 o 29 años, y estaba como en una pequeña crisis. Hoy acabo de ver como el libro impreso ahí de Karina, me sorprendió. Vi la foto de Fernanda sacudirse. ¡Ay, ahí está el libro! Perdón, me emociono con esas cosas. Entonces, Fernanda estaba entrando en una crisis de los 30 años. Ella dice que entra en estas crisis antes de llegar a esa edad y renuncia a su trabajo. Tenía un buen empleo en la Universidad Veracruzana. Deja una relación que parecía una bonita relación, pero como que ya estaba en sus últimas, lo deja y decide que con los ahorros, ya lo había planeado, con los ahorros que tenía, durante un año iba a dedicarse a escribir o iba a dedicarse a escribir la novela de Falsa Liebre. Y ella dice que durante un año comió lentejas porque le tenían que rendir esos ahorros y tenía que terminar la novela. También piensen que era la primera novela que sale de Fernanda Melchor y que hay mucha presión, ¿no? Sobre ella y sobre esta escritora, tratando de reflejar estos temas que mezclan ficción con un poco de tono autobiográfico, porque por ahí se conecta con algunas cosas que de pronto narra en este libro. Entonces ella misma dice, como que se alocó con este libro. No, o sea, este libro estaba desbordado de un montón de cosas que ella traía en su juventud que quería decir y demás. Entonces, por eso resulta ser uno de los libros más impactantes que podríamos empezar a leerle, ¿no? Ella dice, fue mi primer libro. De hecho, dudó 10 años después si quería volverlo a publicar, pero al final decidió que sí iba a sacarlo, ¿no? Entonces, pensemos que venía como en toda esta euforia juvenil y estas ganas de escribir sobre estos temas y que por eso de pronto puede ser un libro abrumador tal vez. Y también recordemos que creo que tiene tintes de realidad, pero es un libro catalogado como ficción, ¿no? Esto no pasó, o por lo menos no pasó tal cual se narra en el libro, en la novela. Carmen, Sí, no me gustó, ni tantito. ¿Por qué? Yo no me asusto de la homosexualidad,
no me asusto de una escritura erótica. De hecho, estoy tomando un curso de escritura erótica, pero lo que hace Fernanda no es erótico, es pornográfico. Hay una sutil diferencia. La novela erótica te sugiere, te lleva a que la imaginación se desborde, pero ella de plano da datos que son verdaderamente pornográficos, por un lado. Por otro lado, tal cual lo pinta, no le da esperanza a la humanidad. La humanidad es un grupo de seres todos despreciables. Las mujeres somos horribles, las mamás de los chicos, la tía, las parejas, todas somos unas verdaderas desgraciadas que hacemos que ellos sufran mucho. Ese es el planteamiento que a mí me saltó. Y entonces dije, esta podría haberse escrito de otra forma, más sutil, y dando un poquito de esperanza a la humanidad. No todo es negro, no todo es así. Y, y creo que por eso es que no me gustó. Yo leí temporada de huracanes y me gustó mucho, pero esta definitivamente no, por todo lo que acabo de decir. Esa es mi opinión, Liliana. Muchas gracias, Carmen. Yo te voy a decir que a mí tampoco me gustó, ¿no? Pero, y Sonia ya lo decía, y la misma Fernanda dice que es un libro bestial. Y yo dije, claro, esa es una palabra muy buena para describir tu libro, Fernanda, ¿no? Un libro bestial, un libro que lleva la exageración, un poco como al cliché de los personajes, ¿no? Al estereotipo. Definitivamente no creo que esta novela esté catalogada o que la intención de Fernanda fuera ser una novela erótica, eso definitivamente no. Creo que también está justo, pues, en este tono bestial, ¿no? De azotarnos con estos personajes, con estas situaciones. Y rescato un poco lo que dice Sonia, porque a mí no me gustó, pero digo, qué bárbara que me hacía sentir, que me hacía imaginar, que me hacía oler, que me hacía meterme en el lugar. Entonces yo decía, qué bárbara, qué tamaño de escritora Fernanda Melchor, que lo sigue siendo. Yo les digo, yo soy fan de Fernanda Melchor, este tampoco me gusta, ¿no? Yo les puedo decir también abiertamente eso, pero reconozco el trabajo literario que está dentro de Falsa Liebre. De eso sí no tengo duda, pues. Quisiera darle la palabra a Itza. Hola, buenas noches a todos. Este, fíjate que a mí el libro me causó igual varias sensaciones y a mí yo no sabía esta parte que se había reimpreso, había una segunda edición. Entonces, desde que lo iba yo leyendo, sí habían frases que me sorprendían y yo dije, wow, a los 20 y tantos años escribir de esta forma me sorprendió mucho. Ahora me queda más claro que es porque ya hubo una revisión del libro y que en general la historia me parece muy impactante. Es cierto que a mí sí me gustó, pero sí me quedo con el dejo de la desesperanza que tiene el libro, pero para mí lejos de ser ficción apenas es una parte, es una fracción de que ocurre estas situaciones en muchas sociedades, tristemente. Esta pornografía de la que hablaba Carmen, bueno, es que a veces es nada comparada a la trata de niños, la pornografía infantil que se ve, mujeres que son, sí, de lo peor y tristemente estos patrones se repiten en muchas cosas, en muchas situaciones de violencia. Eh, yo, Hay una situación que a mí me ocurre cuando leo este tipo de situaciones y recordaba mucho los libros de Edward Bunker, donde la violencia como que está ahí en círculos y no hay manera de que quienes viven en esa violencia puedan salir cuando crees que vas a salir de ese lugar, cuando pensabas que estos chicos
Andrik y el otro niño iban a Sahir en las dunas, Sí. iban a escapar, ocurre algo y es la misma violencia, la misma desesperación la que los arrastra. O sea, no hay manera, están encerrados tristemente en este círculo que no se ve escapatoria por ningún lado. Donde quieren, hay algo que los orilla para volverse a perder, ¿no? Y entonces buscan estas soluciones, el hecho de irse con el señor para que lo prostituya o se vuelve su prostituta ahí, pero es que tenía ropa, ¿no? Tenía zapatos, tenía que comer todos los días. Entonces dices, de una violencia donde era perdida, donde no había ni qué comer, a esta donde, bueno, tengo que comer, tengo una casa y tengo ropa, bueno, pues lo de menos es que abusen de mí. Entonces, claro, la comparación, como no tienen otro punto de referencia, perder menos creo que es para ellos ya una ganancia. Y me recuerda tantos estas historias que tristemente ocurren en la realidad, donde no parece haber escapatoria y se vuelven, te quieres salir de ese círculo y tus mismos amigos como imán te vuelven a traer. Entonces es algo que me pareció muy, muy eh, atractivo en la novela. Y hay una parte donde en toda esta violencia, cuando el niño está con Andy que le está acariciando los cabellos a su mamá y le dice, mami, por favor, bueno, esa casi hacia el final me partió ese dejo de ternura, es lo único que yo encontré de ternura ahí donde Sahir va por al que llama hermano. Son esos dos momentos de ternura como oasis en todo este infierno que ellos viven. Entonces sí me parece una calidad literaria que te logra envolver en los ambientes y repito, sí me sorprendió, a mí sí me gustó, aunque me quedé con un sabor amargo al final. Gracias, Itza. Antes de darle la palabra a Karina, creo que a mí, en este caso específico con Falsa Liebre, me perturbaba, pero había momentos donde yo no alcanzaba a creerle del todo las situaciones hacia donde me iba llevando, ¿no? Entonces tenía como un pequeño conflicto de las atmósferas están increíblemente bien hechas, pero de pronto la construcción de la historia llega un momento en donde decía, no, ya, o sea, esto sí no te lo voy a creer, ¿no? Así, no, no puedo creer lo que le está pasando a Andriy, no puedo creer lo que se le está pasando a Sahir. Y otra parte de mí decía, pues es que, por supuesto que podría ser cierto, ¿no? Por supuesto que cualquier niño en situación de calle podría estar viviendo todo eso. Lo que pasa que yo estoy un poco eh, inmersa en mi burbuja de protección donde yo no convivo a diario con este tipo de situaciones o este tipo de violencias, porque creo que en este libro hay violencias de todas las que nos podamos imaginar y podríamos hacer una lista y sacar de todo. Entonces, como que yo luchaba todo el tiempo entre decidir si le creía por completo a la historia o me parecía inverosímil, pero al mismo tiempo me cuestionaba si era justo porque pues yo no estoy inmersa en algún tipo de situación así y aunque puedo leer de eso porque estoy informada, aunque puedo ver gente en la calle que está pasando por eso, no lo tengo de frente en mi cotidiano. Entonces, justo luchaba entre decidir si me lo creía y podría estar pasando justo ahora a un niño igual de 16 o decía, esto es demasiado inverosímil para mí, para la novela, aunque vuelvo a decir que está súper bien escrita. En ningún momento creí que, en mi caso, en mi lectura, creí que fuera a haber un final feliz. Sabía que iba a seguir como con este tono, eso sí, yo me lo esperaba, a ver qué dicen los demás, pero al final también yo decía, ¿no? O sea, como que me quedé así de, ay, Fernanda, pero ¿qué más? ¿No? Así. Y aún así, después ya cuando cerré el libro y lo dejé descansar, dije, pues creo que no podía tener otro final, ¿no? Porque ese final es el final más atinado que pudo tener esta historia de estos personajes que al final se entrecruzan, que ya por ahí me comentaba algo Tere y que a ver si retoma la palabra. Em, y no Fernanda, estoy tratando de debatir a Carmen, pero creo que los libros no tienen el objetivo de
dejarnos un dejo de esperanza, ¿no? Que eso es algo también importante. No, no tienen ese objetivo y no tienen por qué tenerlo porque la literatura en sí no tiene un objetivo de enseñanza, de, de crearte miedos, de crearte ilusiones, ¿no? O sea, todos estos contrastes no es como el objetivo de la literatura, pero sí puede ser el objetivo del escritor en algún momento. Itza, sí, antes de Sí, dar la... solamente preguntarte en el final, eso es lo que consideraríamos un final abierto, porque no se concluye, Sí, que F, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Es como un final abierto y ya tú imagínate lo que sigue. Que, bueno, no sé qué imaginaron ustedes, también estaría interesante saber qué imaginaron, nos dijeron yo aquí cierro la historia. Le quiero dar la palabra a Karina y al gato que pasó por ahí. Sí, sí, gracias. Pues sí, lo que dijeron, o sea, desde el principio, claro, o sea, si es crudo, es, bueno, lo que yo empecé a sentir o a pensar cuando lo leí es de, no estoy entendiendo. Yo creo que voy a regresar a leer al principio porque no estoy entendiendo, pero dije, bueno, voy a ver qué más sigue y entonces cuando ya seguía, pues ya entendía. Pero entonces, así es el principio de cada, bueno, de los capítulos. Es no entiendo, pero después acabo entendiendo o comprendiendo porque, pues porque lo va desglosando, pero eso creo que es, hijo, es como una cosa que atrapa, porque si entendiera desde el principio, es como, bueno, ajá, sí, la historia lineal y luego que, pero si no entiendo, es de, y tengo que poner más atención. Entonces, libro lo empecé a leer, bueno, lo leía en las horas de comida, entonces era, pues avanzaba bien poquito, o sea, una hora diaria. Este, y después ya tuve home office, entonces ya no tenía hora de comida, entonces ya lo pausé y después quise como devorarlo, así, bueno, voy rápido, ¿qué más, qué más, qué más? Pero me paré porque dije, no, es que esto lo quiero saborear. Y entonces cuando escucho el de, esto es una porquería, qué asco, es de, sí, 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 lo quiero saborear. Es que es como si sé que, perdón la imagen que les voy a poner, pero sé que hay una popó ahí enfrente y voy a pasar por ahí y sé exactamente a qué huele y no voy a dejar de respirar. O sea, la voy a oler. Entonces, cuando dicen, pues es que esto es pornográfico, es así todo burdo, eso es grotesco. Pues sí, porque pues no es un libro erótico, ¿no? O sea, y eso es lo justo, la atmósfera que ella quería, bueno, que está retratando, es como, siento que es como una fotografía y es de, ahí va, o sea, sin matices, ahí está. Este, Me parece que cuando dice, no, es que la homosexualidad no me espanta, pero es que esto ya está así como, oiga, me quedé inmoral, pues es que, o sea, lo que espanta es la absoluta miseria en todos los sentidos, es la miseria moral, económica, de valores, una crisis de, o sea, de no tener horizonte. Me resulta chistoso que están en el mar y ahí está, ¿no? O sea, en el horizonte y luego hay escenas donde pues, están en el barco y todo eso, pero no hay futuro, o sea, y lo que imaginan es igual de malo. Entonces es como haber nacido ya con unos lentes de, pues como como catastróficos, de un designio fatal. Este, y yo cuando Doña Sony dijo, es que son como las películas mexicanas, dije, ah, claro, Los Olvidados, es esa, y así de en blanco y negro, o sea, porque no tampoco le veo colores ni matices, rosas, ni nada. Este, y esto de que es que las mujeres allí, o sea, no hay ningún personaje padre, pues, no, no hay manera, no hay un humano padre que salga, o sea, que no esté contaminado por esa miseria y que no sea parte de ese paisaje miserable. Este, y, y pues yo creo que no lo he terminado justo por eso, porque quiero comérmelo como el coco, o sea, cuesta masticarlo. Pero quiero estar allí, o sea, quiero vivir las escenas
y me gusta la narrativa, me gustan las imágenes y la forma en la que está narrado, me gusta mucho. Este, y yo creo que al final, pues no nos da esperanza porque justo tampoco era el objetivo. Les digo, es casi como fotoperiodismo, es decir, pues aquí está. Y nuestra saciedad de justicia la tendremos que encontrar nosotros porque allí no nos va a resolver la vida. Entonces, si esto incomoda, em, pesa da asco, entonces pues tendremos que ver nosotros qué hacemos pues, con eso y con lo que está a nuestro alrededor y con lo que nos toca. Y ya, pero sí, me encantó, me encantó. Gracias. Gracias, Karina. Bueno, hay varias cosas que quiero comentar antes de darle la palabra a Male, a Octavio, y después quisiera regresar con Tere, porque Tere tenía también ahí ideas y un análisis. Primero, Karina, si estás haciendo home office, escápate. ¿Cómo que no? Menos puedes leer si estás haciendo home office. Escápate un rato. No es cierto, todos los que de vez en cuando hacemos home office respetamos mucho nuestras horas laborales. Por supuesto. Creo que justo este tipo de libros, como decía Karina, pues sí te pueden incomodar. Me hiciste pensar en qué hago yo cuando veo a alguien en situación de calle que está tirado en la banqueta y que intentas alejarte, ¿no? O sea, porque ya sabes que si pasas cerca de él va a oler muy mal, que tal vez veas cosas que no querías ver, ¿no? Porque tal vez está medio desnudo, huele mal, pues incomodan, claro que incomodan, ¿no? Y creo que este libro de Fernanda te puede llegar a incomodar. Y por eso también ella insistía en que era un libro bestial, porque ella tenía como toda esta euforia de escribir sobre lo que había visto, sobre violencia, sobre Veracruz, que Veracruz también es un lugar que de pronto parece muy mágico, ¿no? Tiene como conexiones con otras culturas y pasan cosas como muy específicas. Por ahí Sonia nos hablaba también de algunas cosas, pero no es algo que nos parece lejano. Por eso insisto en que yo luchaba entre creérmela, porque decía, pues es que sí puede estar pasando eso justo en este momento. No, no, en este 2025 porque tampoco es algo lejano a nosotros. Pues no, no se la creo, pero creo que cuando yo un poco decía no me la creo, era un poco justo de no querer salir de mi burbuja, tal vez, y apelar a, pues es que es ficción. Cuando en una de las últimas escenas, no sé si recuerdan que Zaire está regresando a la que llamaban tía y ve a una de las vecinas que está vendiendo chicles con sus hijos y él dice, yo fui ese niño. Para mí fue uno de los momentos más impactantes porque justo me puse a pensar en todos los niños que veo a diario, en los semáforos, en la calle, sentados en el piso con sus madres. Y entonces dije, todos estos niños terminarán así, tendrán historias parecidas a esta o no. Entonces me quedé como rondando eso en la cabeza de, pues nunca me había preguntado qué es de esos niños cuando crecen. Tal vez no todos tengan estas historias, pero puede ser que sí. Entonces como que me quedé pensando muchas cosas ahora que escuchaba a Karina, me metí más cosas en la cabeza que voy a dejar en pausa porque quiero escuchar a Malia, Octavio y a Tere. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo con Karina. Mira, el libro sí tiene un lenguaje grotesco, ¿sí? Hay mucho flashback que eso nos hace como que, este, no le entiendo la primera vez me tengo que regresar para volverlo a leer, la cantidad de personajes que aparecen. Y luego digo, bueno, ¿quién es Andre? Ya sabemos que es el personaje principal, pero después me pone, aparece el pelón, aparece Zair que vivía con él, le decía el primo, luego Pachi, Vinicio, ese sueño que tiene, Pamela. Entonces dije, ¿cómo está? Volví otra vez a leer para volver a entenderlo, ¿sí?
Confieso que no lo he terminado, me quedé a la mitad, ¿sí? Todavía lo estoy leyendo, porque sí, lo leo tantito, me cansa o lo siento como grotesco, lo dejo y lo vuelvo a agarrar. Pero al volverlo a agarrar, vuelvo a leer el capítulo anterior para poderle entender. Pero yo siento que también explora como la marginación que existe, ¿no? Y la pobreza entre los jóvenes. Ahora, Veracruz es muy afecto, digamos, el Estado a tener mucha prostitución, porque como que el ambiente se da, y más en los niños y niñas. Hemos visto, o sea, cuando uno va, se da uno cuenta cómo está la situación. Pero también tiene muchos modismos. Ella mete muchos modismos también cuando habla del sobaco, que es la axila, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El flaminguero, la descoyuntura, que es como que sí se te zafa algo, ¿no? Descoyuntura. Y dije, bueno, son modismos parecidos a los que tiene Chiapas, pero también noté eso, que ella trabaja mucho con ese modismo. Pero en realidad, pues digo, sí está fuerte el libro, sí es, yo no lo llamaría pornográfico, ¿sí? Digo, así es la realidad. ¿Sí? Así se da. Entonces, pues estoy entre, me gustó, no me gustó, pero Cuando pero termines está nos bien. vas a Sí, cuando platicar, termino ya sí, te sí. comentaré, ¿no? Pero sí, pero también leí Aquí no es Miami y Temporada de el otro, huracanes. temporada de huracanes, y y sí me gustaron esos, ¿no? Pero eso sí lo sentí fuerte, pero su lenguaje muy crudo, Ujú. ¿sí? Fíjense, ahora Karina también Gracias. decía, a mí me pasó algo distinto, yo ya quería terminarlo. Entonces, hubo como días donde le dediqué mucho tiempo y a cada segundo que tenía libre lo leía muy rápido, muy, muy rápido, no me detenía. Iba así, de hecho tengo muy pocas notas del libro, ¿no? Que es algo distinto a lo que escucho de que está haciendo Male, que hizo Karina, ¿no? Me encantan estos encuentros para ver cómo cada quien tiene sus procesos lectores, ¿no? En distintos temas. Tere me habló muy preocupada, bueno, no muy preocupada, ¿verdad, Tere? Y me dijo, oye, pues es que es un tema como complicado, hay la situación del niño. Y le dije, sí, lo sé, Tere, no te preocupes, somos un grupo muy respetuoso, somos un grupo muy abierto, no nos apelamos a la literatura. Entonces Tere como que ya se relajó y Tere no estaba asustada de lo que había leído por lo que entendí, sino por, ¿y cómo vamos a exponer esto, no? Y yo pensaba, ya lo hizo Fernanda, ¿no? Ya no nos tenemos que preocupar nosotros. Quiero darle la palabra a Octavio, después a Tere y después a Ceci, que tiene su manta virtual. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Octavio. Pues a mí me pareció un libro redondo porque es un universo cerrado, tiene su propia dinámica, es verosímil dentro de su mundo, no hay tiempo para la ternura, no hay tiempo para la cultura, no hay tiempo para la, el apapacho, todo es violencia. La violencia está tan normalizada en este mundo del libro que los chamacos lo ven como algo natural. Incluso Andric se- está dispuesto a permanecer en esa situación de violencia porque se siente seguro. No podemos adjudicarles o pedirles que tengan unos valores semejantes a los nuestros, porque su mundo es más reducido. No hay manera de que lo conozcan, tanto que normalizan la violencia, tanto que el abandono les parece natural, les parece que forma parte de su vida. No tienen escapatoria. Sí, Fernanda está muy cabrona ahí porque no les da ninguna oportunidad, porque seguramente así se lo planteó, no les da ninguna oportunidad. Todos tienen un destino ya trazado, que no tienen salida, no hay manera de escapar de ahí. Tanto que los personajes principales, los hermanos, que después nos enteramos que han sido amantes también,
y seguramente no tienen ningún cargo de conciencia por ello, porque no conocen otro mundo. En ese sentido, a mí me parece que la realidad dentro del el mundo ficcional que creó Fernanda tiene sentido. No podrían ser de otra manera. No podrían ser tiernos uno con el otro. La violencia es la que determina su accionar, la forma en que interactúan, ¿no? Tanto así que regresa el mismo Zahir, regresa a ese mundo de nuevo, porque no tiene opción. En ese sentido, a mí me parece un libro redondo porque lo cierra, lo cierra. No hay manera, no les podemos pedir que se expresen como en el siglo de oro, porque no, porque lo desconocen, porque su lenguaje es muy limitado y lo vemos a través de su interacción, de sus diálogos. Trabajan mucho con el sobreentendido, porque no hay manera de expresar, para ellos es inefable hablar sobre ternura, por ejemplo, porque no tienen referente alguno, ¿no? A mí, yo estaba haciendo muchas notas, pero después me di cuenta que finalmente este intercambio de impresiones no puede, a mí me parece inútil, a mí me parece inútil intercambiar plática de las escenas, no, ¿qué nos dice? ¿Por qué nos conmueve o nos asquea? ¿Por qué nos entristece? ¿Por qué X o Y? Porque si nos podemos a hablar de las anécdotas, no se trata de eso. Esto no es ventaneando, a eso me refiero, ¿no? Tiene que ser, tenemos que ir un poco más allá, si no, de la lectura no tiene ningún sentido. No tiene sentido porque si no, nos vamos con los detalles, pero perdemos la visión en conjunto. Ahorita que estoy escuchando, como hace poco leí el Aleph de nuevo y lo escuché, me doy cuenta que el libro es nuestro Aleph y cada uno de nosotros lo ve de manera distinta. Vemos la violencia, vemos el abuso sexual, vemos las convivencias entre hombres que se dan de una manera, efectivamente, en unos baños públicos bastante sucios y demás, pero ese es el mundo que está planteado ahí y nosotros lo vemos desde diversos puntos de vista, lo vemos como una esfera y cada quien, pero además aquí es algo muy importante, que cada lectura es única y le damos nuestros propios valores, nuestras propias experiencias, le aportamos. Y entonces, claro, nos parece desesperante, nos parece triste, nos parece violento, nos produce asco, nos produce X o Y, pero no es solo la anécdota, sino en conjunto, es un mundo tan cerrado que no tienen escapatoria. No hay cultura, no hay educación, solo trabajo y una convivencia signada por la violencia. En ese sentido, el mundo que crea Fernanda me parece redondo, pero muchas veces a los autores les pasa, ¿no? Que se dan cuenta que esta hipérbole que hacen de la violencia o de todas las situaciones que narra aquí en el libro, en las escenas entre los hombres y entre los propios amigos y demás, todo signado por la violencia. Las mujeres están cosificadas, las chavas que los invitan a ir a esta palapa, las cosifican. Y aquí me parece un punto importante que las chavas no se dejan, ¿no? Es una de las pocas que tienen ahí cierta dignidad porque las chavas no se dejan. Les, les ponen un freno. A mí me gustó, sí es fuerte, eso ni duda cabe. A lo mejor por esta experiencia, temporada de huracanes nos parece un poco más light, que no lo es tampoco, porque ahí la violencia es más soterrada, ¿no? Ahí la violencia es más soterrada todavía, no es tan gráfica, no está tan en la superficie, pero temporada de huracanes es hasta más violento, pero se mueve por debajo, y creo que ahí es donde seguramente el aprendizaje que tuvo Fernanda con esto es que la violencia se ve por abajo de esas aguas mansas por arriba, pero que por abajo están las corrientes bastante fuertes. Gracias. Gracias, Octavio.
Fíjense, esta novela de Temporada de Huracanes fue la primera novela, como ya lo hemos mencionado, y Fernanda estaba muy emocionada y quería que esto fuera un boom dentro de su inicio como escritora, y no lo fue. Recibió muy buenas críticas, como de los expertos, fue un libro muy bien recibido, pero para el público no fue un libro como tan famoso como otros. Y creo que se debe a todo lo que han estado comentando ustedes y que hemos estado comentando en conjunto. No, es un libro difícil de agarrar. Y como dice Octavio, creo que la maravilla de la literatura y del arte en general es que cada quien agarra un libro y el arte según lo que trae en la cabeza, ¿no? Según tu postura política, social, económica, religiosa, todo lo que traemos en la cabeza es tu manera de atrapar el libro. Y eso está bien. No puede ser que alguien tenga opiniones opuestas a las mías, pero está bien porque es su manera, es su acercamiento ante algo artístico, ante el arte. Y creo que este libro no tuvo una recepción como un boom, por lo menos en la primera edición, por todo lo que hemos estado comentando. También hay otra cosa que les quiero contar. Por ahí Fernanda dice, yo he tenido experiencias de violencia, pero no tanta violencia como de pronto se refleja en sus libros, ¿no? Ella dice, yo nunca he sufrido de abuso sexual, eh, tal vez he sufrido de algunos golpes de violencia emocional, de violencia verbal, que parece que tuvo una relación complicada con sus padres mientras crecía, ¿no? Estuvo como cerca de adicciones. em, y sus experiencias en su juventud chiquita, ¿no? O sea, antes de los 20, ella decía que se iba al malecón porque tenía un grupo de amigos que repartían pizza y terminaban de trabajar muy tarde, entonces que se reunían como a las 2 de la mañana y que de ahí empezaron a salir como algunas historias y algunos personajes de lo mismo que les contaban, se reunían para fumar marihuana, para tomar, entonces que un poco retoma, por eso les decía que tiene mucho de ficción y mucho de tono autobiográfico, ¿no? Ella, yo creo que ya traía ahí lo nato de periodista y empieza a agarrar estas historias y lo refleja. Pero otra cosa que también dice Fernanda es que este libro específicamente y yo creo que también, no recuerdo bien de Aquí no es Miami, pero bueno, por lo menos Falsa Liebre está escrito en un contexto de un México y de un Veracruz antes de que se declare la guerra al narcotráfico. Eso me parece importante de remarcar. Creo que si estos personajes estuvieran escritos hoy en el 2025, tal vez algunos ni siquiera aguantarían las 2 primeras páginas, porque creo que la violencia que pueden vivir este tipo de personajes en las calles, que vivieron en ese tiempo, en 2013, es, si antes se llamaba brutal, yo creo que ahorita ni encontraríamos palabras para decir y para narrar lo que podríamos encontrar con este tipo de niños que están en situación de calle o que están sumergidos en el narcotráfico de lo que está pasando en este 2025, ¿no? Entonces, solo quería hacer como esta pequeña diferencia de que sí hay un antes y un después de la violencia no, de que se declarara la guerra con el narcotráfico. Creo que si Fernanda volviera a escribir como de personajes parecidos a estos, no, nos costaría muchísimo, aunque supiéramos que es un libro ficticio, ¿no? Que está catalogado como dentro de la novela de ficción. Em, Le quiero dar la palabra a Tere y después a Ceci. Tere, ¿quieres Sí, contarnos un poco? ajá. Antes que nada, pues disculpen, pero como no estoy muy acostumbrada a la tecnología, no sabía cómo, y hasta ahorita no sé cómo levantar la manita. Por eso es que no la levanté antes. Pero Así, sí, ándale, bueno, gracias. el brazo. Sí, No, mira, hasta yo nada más este, te voy a decir, Tere, ahorita, en reacciones, si mueven su cursor o le pican a su celular o su dispositivo, en reacciones
ahí puedes levantar la mano. Le picas, es un corazoncito que dice, ¡ah! Que dice Mm, reaccionar. ujú, está Pero bien. bueno, ya, perdón, Tere. Ajá, sí. Realmente a mí la novela sí me impactó bastante y más me impactó cuando nos va narrando la vida de Andric, que dice que cuando Esteban lo invita a la feria, no quería reírse mucho porque tenía el vacío que había dejado, que se le cayó el último diente de leche. Entonces ahí a mí sí dije, bueno, pero yo pensé que era un niño más grande, pero no, entonces eso sí me parece muy terrible y cómo la mamá le permite ir con un muchacho más grande a la feria, aunque en ningún momento le pidió permiso, ¿verdad? Pero tener amistad con él, sí me parece, o sea, no vigilarlo tanto, ¿no? ¿Y cómo va? Y lo deja con la tía, porque ella no tiene cómo mantenerlo. Y yo digo, bueno, pues si yo no puedo mantener un hijo, pues si lo voy a dejar con alguien, siquiera lo dejo con una persona que tenga un poquito más de ingreso y que estoy segura que no lo va a maltratar, pero ahí él recibe más maltratos y debido a toda esta miseria, es que yo siento que ellos, pues, se van hundiendo más, ajá, porque la relación con su hermano, que se llaman hermanos, pero que realmente no son hermanos, ajá, es también un poquito fuerte. Y bueno, la señora, pues en vez de procurar otro modo, pues los golpea y los niños pues se hacen también yo siento que debido a los golpes se hacen más agresivos y en vez de salir se van hundiendo, ¿no? Y sí, a mí en lo personal, sí, pues no puedo decir si me gustó o no me gustó, pero lo único que sí sé es que yo sí quería saber en qué iba a terminar y sí se me hizo una lectura que puede uno avanzar rápido y bueno, sí, al final, sí, o sea, Sahir ya había matado ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, que mató a uno al que le dio el reloj para venderlo. Ah, Cho. Tacho, A Tacho, sí, a él ya lo había matado y bueno, pues ya la primera vez es difícil y la segunda pues es más fácil. Y bueno, sí es un final muy drástico, pero el machismo impera, o sea, las relaciones de las mujeres que hay, que sí, que aunque no se dejen, se van involucrando con ellos por tomar, por fumar y bueno, pues pues porque les gusta la vida un poquito más sin presiones, ¿no? Ajá. Y sí, se me hizo muy fuerte el final. Ajá. Sí, gracias. no sé, pues como que más, decir, porque No, bueno, muy yo bien, tengo un Tere. montón de cosas que decir, pero veo que pues sí, hay que saltarme porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pero, Ahorita retomamos contigo, Tere. Creo que has hecho cosas muy importantes. Me parece muy interesante cómo se fijan cada quien le agarra por un lado distinto. Tere se fue más hacia, como, hacia la parte de la maternidad, ¿no? Y decir, ¿cómo, en qué cabeza cabe llevar a tu hijo con esta persona? Y Tere dijo, lo llevaría, yo lo dejaría con alguien que tuviera más recursos, lo cual implica un montón de cosas, ¿no? Creo que justo si alguien, Tere seguramente pensó que si alguien tiene más recursos, pues va a tener acceso a otras cosas. Y entonces cuando tienes recursos, tal vez se te abre un mundo de posibilidades, que era algo que también mencionaba Octavio, donde decía que era un mundo muy cerrado.
Y claro, ¿no? Ellos no tenían ni idea que había una posibilidad porque crecieron en ese mundo y es lo único que conocen los personajes. Entonces no ven más allá. Ellos no piensan, eh, voy a estudiar, voy a conseguir un trabajo, voy a salir adelante, porque no conocen ese mundo, ¿no? Tal vez ni siquiera les cruza por la cabeza. También hay otra cosa que yo siempre pienso. Creo que cuando estás muy preocupado por lo que vas a comer ese día, no puedes pensar más allá. Si lo único que tienes que resolver son tus necesidades más básicas, como comer para no morir, pues claro que no vas a pensar en otras cosas, ¿no? O sea, como dice, un mundo es chiquito, cerrado, y todas estas violencias se normalizan porque es lo que conoces. Rápido quisiera irme. Sé que ya han mencionado cómo se refleja el papel de la mujer en estas historias, que creo que también es una brutalidad, pero una brutalidad que existe, que pasa. Pensaba en el matrimonio de Pamela con Pachi, si estoy diciendo bien Pachi. Pache. Pachi, eh, cómo tenían muy normalizado hablarse a través de insultos, de groserías, de tratarse mal, de ejercer cierta violencia, aunque como no había golpes, tal vez no, ni siquiera notaban que estaban sumergidos en un matrimonio violento e infeliz. Como cuando Pamela queda embarazada, la mamá le dice, pues ahora se casa porque se casa. De hecho, por ahí le dice, pues quería coger, pues es lo que le toca, ¿no? Y entonces volvemos a este tipo de situaciones donde hay personas que crecen, que se desarrollan en este tipo de ambientes, donde no sabes que hay otras posibilidades, ¿no? Donde no sabes que hay, que tienes opciones. Si no, ya te embarazaste, pues ahora te casas y es lo que te toca. Si tu marido es violento, si no eres feliz, pues es lo que te toca y ahora te aguantas, porque es lo que te enseñaron. Y lo más probable es que los hijos que iban a criar Pamela y Pachi iban a repetir estos patrones, ¿no? Es lo más probable. Entonces es una cosa de generación en generación en generación. En una de esas, y lo logran, y algo pasa, y algo cambia, y entonces hay una manera donde se abren posibilidades, sus hijos no crecen necesariamente en este tipo de violencias. No quiero decir violencias chiquitas y violencias grandotas, creo que las violencias son violencias y aunque pareciera que Pamela y Pachi tenían una vida normal, una vida que podrían sobrellevar, me parece terriblemente violenta y terrible, ¿no? En general. Y pensar en cómo iba a ser la crianza de esos niños me parece también brutal sin necesidad de que salieran a la calle, sin que fueran abusados, sin que vivieran bajo algún tipo de adicción, no, no, solo con lo poquito que nos dejó ver Fernanda en estas historias, ya eso me parecía brutal en general. Ceci, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, qué gusto volvernos a encontrarnos. Pues a mí realmente el texto me sobresaltó un poco porque yo soy de Tabasco y ese clima, ese calor, ese sudor es algo inevitable. Yo ahorita estuve en tiempo de canícula y es un infierno. O sea, estás a 38 con sensación de 40, 42 o a como puedes estar a 40 con sensación de casi 50. Y esos ambientes donde hay mucha sed, allá la gente bebe mucha cerveza. Todo lo que decían era muy cierto. Ahí la gente, de hecho, si aquí la beben, porque aquí la beben, allá en una fiesta fácil son 20 cartones de cerveza de cuartito en una fiesta común y corriente. Entonces, sí es un ambiente difícil, es un ambiente pesado. O sea, me ubicaba yo en ese ambiente tan difícil, tan hostil, y la miseria, la violencia, el abuso, la falta de educación en todos los niveles de expresión y las pocas ocasiones que pudimos escuchar algo no sé, de educación o de admiración
fue un poquito cuando Andrik habla de uno de sus maestros que era como pelón y que era como que educado, ¿no? Y que no lo trataban bien y que hasta decían que aunque estaba casado era homosexual, ¿no? Entonces hay muchas formas de hablar y de tratarse desde el inicio, cuando ese amor tan fraterno que sentía este muchacho por el otro, pues era porque era el único, como esa protección, ese amor que ellos de alguna manera lo coincidían así, porque como lo he escuchado de la mayoría, pues era el único mundo que ellos habían conocido realmente. Tanto los dos habían sufrido Zahir con la tía, porque nunca hablan de Zahir, de cómo salió Zahir, ni cómo fueron los orígenes de Zahir, a como Andrik venía también pues de una madre soltera que atendía a los traileros, que se emborrachaba con ellos. Entonces era un ambiente, la verdad, muy difícil. Y el hecho de que fuera al final abusado por este hombre que sí, como le daba todo, pues él prefería, diría, porque intenta escapar, él escapa, él sale, pero sale y sigue viviendo abusos y maltratos. Y dice, pues bueno, ya me vino a ver, puede ser que me quiera, puede ser, pero el maltrato que le da donde casi lo mata, ese trauma, eso de tener casi una pistola aquí, o sea, solamente el imaginarlo se me hace muy doloroso. Y al final a mí lo que no me agrada mucho es que quedan cosas inconclusas, porque Zahir lastima gravemente a Vinicio y no sabemos si, bueno, yo creo que sí lo mata porque pues sí lo apuñala, pero ya no se sabe más porque él también estaba viviendo un trauma del hecho de no saber quién era su papá. Él intuye que era un pintor que pintó a su mamá y que se sentía él mal porque era lógico que no era hijo de su padre. Su papá era moreno, alto, peludo y él era güero, casi albino. Entonces, todas estas situaciones pues eran muy dolorosas y también el ambiente que él vivió con la mamá, muchas de las situaciones familiares que vivieron o vivían eran muy dolorosas y cuando su mamá en un arranque de locura pues quema todo lo de su padre, hace como que ese momento de que mejor me salgo y sale para morir, ¿no? Sale para morir lamentablemente, porque es pareciera lo que sucede. De Pachi no pasa. ¿Qué sucede con la niña? Si la recogió la mujer, la recogió la suegra. Ahí me fueron quedando como para mí hilos muy sueltos, como que ya tenía que cerrar ese círculo que también manifiesta Octavio en ese mundo de dolor, de sufrimiento, de violación, de maltrato. Lo cierra forzosamente, se me hace ya un cierre muy forzado. Porque Zahir, según estaba lastimado, porque se había herido con la navaja, y digo, una persona que está sangrando, te desangras, te desvaneces, te desmayas. Él todavía logra llegar a la casa de la tía, o sea, imagínate, o sea, yo decía, esa parte, bueno, ya un poco más racional, pues yo digo es para que se hubiera desmayado. Y luego me asombra Andrik, todavía tuvo fuerza para escapar del hermano. Y digo, bueno, si lo quería tanto su hermano, al final se espantó de su hermano, o sea, sintió que era un monstruo por haber matado al hombre que le proveía, aunque lo maltrataba. A mí me fueron quedando para mí los sueltos, no sé si mis compañeros y compañeras, en este caso con Octavio, pues puedan cerrar para mí este círculo que sí para mí quedó inconcluso en las historias y al final me da a entender que mata a la tía, pues ya que había de perder, ya había matado a Tacho, ya había herido a Vinicio, ya había matado al hombre que violaba a su hermano, que lo maltrataba, que abusaba de él en todo el contexto de la palabra. Y pues al final termina con Vinicio, o sea, cuatro personas. O sea, sí se me hace pues muy fuerte ese asunto y pues lo que él quería era estar con su hermano porque el hilo de esperanza que a mí me dio fue cuando huían juntos y su hermano le decía, me llevé esto, me robé esto y podemos hacer algo, podemos ya como que salir de Veracruz, ¿no? Salir de aquí, de este espacio terrible y Andrick estaba totalmente bloqueado y ya no supimos ni su manera de pensar, qué estaba viviendo, qué pensaba de su hermano,
qué había sucedido o ya no lo reconocía. La verdad que yo ahí dije, no, no. Y ya pues lo termina en esa forma, ¿no? Ya de los, como dicen, de los flachazos que vamos viendo, ¿no? De la mamá con el niño, de la gente que lo reconocía y de, pues, de Pachi que al final vivía un matrimonio terrible, ya no vimos cómo regresó. Y así como los personajes escuetos, que aparecieron, ¿no? Cuando estaban en el parque. Entonces, a mí el libro no me desagradó, no se me hizo malo, o sea, se me hizo muy real, porque realmente nosotros podemos verlo, no lo vivimos y muchas lo vivimos, creo que en el libro, ay, ahorita no recuerdo si alguna de las compañeras me lo recuerda, creo que fue en el libro donde vimos de la muchacha que robaba en las casas, ahorita no me acuerdo, no sé si es de la historia de esta escritora argentina que tenía varios cuentos, de, de la muchacha que cuidaba a sus hermanitos porque la mamá no les podía dar y ella saltaba a las casas y a la mera hora cae en casa de unas viejitas que vivían nada más de su costura, de lo que hacían y la matan. Pero ¿qué había vivido la pobre muchacha? Había sufrido siempre robando, maltratando. Entonces, es un mundo muy turbio, muy oscuro que lamentablemente existe, que se sigue dando, que es parte del día a día y que a nosotros nos da la oportunidad de reflexionar y tratar en algún momento, pues, de poner nuestro granito de arena, ¿no? Y evitar estas situaciones. Si de alguna manera estando en el ambiente que vivimos, se dan casos de abuso, de maltrato, de otras cosas, pues que más bien en este mundo tan duro, que como lo ha dicho Octavio, cerrado de dolor y de presencia, donde el único hilito de esperanza que yo pensé que podía ser, termina con un hermano atemorizado y frenético ante la huida, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y me encantó escuchar, la verdad, todos sus puntos de vista. Gracias, Ceci. El libro del que están hablando, Ceci, se llama Pelea de Gallos. Y por ahí sale uno de los personajes, por si alguien tiene curiosidad. Ahí está, en el chat de Telegram, por ahí lo pueden encontrar. También es un libro buenísimo de esta autora. Esta autora, igual que Fernanda Melchor, forman parte de este grupo de mujeres latinoamericanas que están siendo tremendamente exitosas y talentosas dentro de la literatura, ¿no? Dentro de la literatura escrita por mujeres. Muchas gracias, Ceci. Justo también a mí me costaba mucho trabajo como pensar en este personaje es malo y este personaje es bueno, ¿no? Porque yo decía, es que no hay manera o sea, no es tan blanco y negro el juzgar o pensar y repensar a estos personajes, porque todos están sumergidos en historias terribles. Yo al final, la verdad es que esta situación de Andrik y Zair no la vi como un toquecito de esperanza. Mi lectura fue distinta porque yo decía, Andrik se va de un tipo de abuso para pasar a otro tipo de abuso, porque Andrik no estaba enamorado de Sair, ¿no? Entonces, lo seguía viendo como pasar de un abuso a otro abuso en cosas como distinto. Uno era como tal vez ay, es que no quiero decir suave, pero uno tal vez no era tan brutal, ¿no? Como el otro, pero a mí, así, de verdad, no tuve ni un momento de decir, ay, qué bueno que ya, ¿no? No, para mí fue todo el tiempo de, no, ya, por favor, Fernanda. Y por aquí veía en el chat, y es cierto que Itza decía que Vinicio era el único que tenía por ahí como una posibilidad de cambiar de mundo y de vida, que no lo había pensado hasta ahorita, pero claro, Vinicio, y de esto de que tal vez uno lo logre, ¿no? Uno entre muchos de la misma comunidad, del mismo ambiente. Vinicio decía que quería estudiar arte y había hecho su examen y se había postulado y apenas estaba por salir los resultados, aunque el papá le decía que estudiara contaduría. No sé si recuerdan por ahí, ¿no? Que era algo como más formal. Entonces, si Vinicius escogía alguna de estas dos, tal vez se le iba a abrir un mundo distinto de posibilidades y de cosas menos terroríficas. Que creo que dentro de estos personajes, Vinicio es el único personaje que no se ha enfrentado a esta violencia brutal,
aunque comparte el barrio, comparte la ciudad, comparte el país con los otros personajes. Luz. Sí, hola. Hola. Solo quería, se ha hablado ya demasiado, todo muy interesante y parte de lo que yo quisiera comentar ya estuvo englobado en todo lo que dijeron, solamente les quiero comentar mi experiencia, ¿no? Empecé hace como 15 días a leer el libro. eh, de repente dije, no me gusta, no me gusta y lo abandoné. Pero 2 días antes de hoy dije, no, Fernanda Melchor debe de escribir algo muy bien. Supongo que rápido me di por vencida, tengo que retomarlo, porque además pues me interesa llegar a la reunión con el conocimiento del libro, ¿no? Lo retomé y lo empecé a leer como más rápido, como que me fue jalando el interés de saber qué iba a pasar. Y al principio, una de las cosas que no me gustó fue que vi que era demasiado descriptiva. Yo decía, yo creo que hay cosas que podía saltarse, que solo como mencionar, enumerar, pero no ser tan descriptiva. Pero con esa descripción yo pensé que íbamos a encontrar cómo se iban enlazando las historias. Yo lo dividí como en 2 historias. Entonces, la de Zair y Andrick y la de Pachi y Vinicio. Entonces, de repente veía que ya se enlazaba una con otra, en detalles pequeños, y muy fuerte cuando muere Tacho, cuando asesinan a Tacho. Entonces, como que decía, ya voy encontrando la forma, ya va enlazando las historias, pero me quedó suelto, como ya mencionaron, muchas cosas y me decía, ¿por qué si al principio o casi durante toda la novela nos describió tan claramente las escenas que nos las hacía vivir, por qué ahora nos deja imaginando qué pasó con la otra parte de los personajes que ya estuvieron mencionando? Pero bueno, lo leí muy, muy rápido porque puedo decir que a manera de literatura me interesó demasiado, no a manera de lo que sucedía, ¿no? Eh, esta vez fue algo muy curioso y por primera vez también me pasó. No subrayé, o sea, pues empezaba yo a subrayar en mi costumbre de un color los personajes y después los paso en limpio, pero esta vez me quedé nada más en subrayar y mi cuaderno quedó casi en blanco porque decía, y Octavio lo decía, ¿no? No hay forma de describir algo, de nutrir mi participación para hoy, por ejemplo, ¿no? Mucho menos esa parte cursi que ahorita lo estoy descubriendo que tengo de subrayar frases y después pasarlas a una libreta. Se quedó en blanco esta vez. Otra de las cosas que me hacía continuar, dije, a ver, Liliana siempre relaciona un libro con el mes que acontece. Y yo decía, algo voy a encontrar. Y pues lo único que se me ocurrió, como tanta gente ahora en el grito decía, ¿qué celebramos? Si hay tanta muerte, si hay tanta pobreza. Dije, no, no creo, no creo que eso coincida con lo que Liliana acostumbra enviarnos de mensaje en nuestras lecturas de cada mes. Definitivamente no lo creo, pienso que esta vez no hubo relación, a menos que me comentes algo. Y, y sí, esa era la experiencia que quería comentarles de cómo viví este libro, pero lo terminé hoy como a las 5 de la tarde. Había algo que me decía, sigue, 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 y bueno, sí lo terminé. Muchas gracias, Luz. A mí me pasó algo parecido. Justo les decía que como que le estaba huyendo y lo leí ya así estos últimos días a 1000 por hora.
casi no hice notas, ¿no? No subrayé nada, o sea, Luz y yo tenemos de pronto como hábitos parecidos cuando leemos, ¿no? Y a mí me encanta cuando Luz nos trae notas de los libros, porque a mí también me encanta hacer eso. Em, sí, Luz, no sé si te voy a decepcionar o no, ¿no? Pero en estas épocas, ¿no? Justo septiembre, la independencia, lejos de pensar yo en justo, ¿no? Como en los héroes, en estos personajes históricos, en la celebración o no de lo que significa para nuestro país. Para mí como que septiembre siempre es un mes de decir, ¿cómo está mi país hoy en día? ¿No? Así que septiembre pienso en cómo reflejo un poco de lo que pasa en mi país. Y entonces dije, bueno, traigamos un poco a Fernanda Melchor, que habla de un estado muy específico, ¿no? Aunque sé que es un libro viejito, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad es muy contemporáneo, pues sigue respondiendo como a lo que vivimos hoy en día. Entonces también, no crean, ¿eh? Lo he intentado cuando marcamos septiembre, porque ya llevamos años en el club, de traer algo histórico, ¿no? O algo que tenga algún personaje, pero siempre termina jalándome algo parecido a esto en este mes. Me voy a esforzar, Luz. Sí, porque sé que bueno, a mí me gustan las cosas históricas, pero no las leo muchísimo, ¿no? Entonces puedo intentarlo si es un poco de petición de todos. Para el siguiente año. Gracias, Luz. Tony, y luego Itza. Buenas noches. Antes que nada, como dijo Luz hace un momento, en realidad todos los comentarios que han manejado las compañeras han sido muy completos, muy concisos y sobre todo yo creo que lo más padre de esta sesión, considero muy personal, es que siendo un tema tan delicado, tan fuerte, se mantiene como siempre se ha mantenido este respeto y este interés por manejarlo. Yo nada más una cosita muy sencillita les quisiera comentar, que siento que uno de los puntos importantes quizá de este libro, ustedes díganme, es que en realidad a través de el autor nos muestra al público, estos nosotros que estamos aquí, que afortunadamente no tenemos la oportunidad de no tener acceso a estos ambientes de violencia, muerte, vicio, en donde el placer inmediato es una esperanza. Nosotros creo que no tenemos acceso a estos ambientes tan drásticos, tan fuertes, tan violentos. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es que nosotros que estamos en este ambiente ajeno, podamos tener acceso y conocer de esta realidad. Que si bien cuando nos plantean en una novela o leemos algún cuento, manejamos es una ficción, pero aquí esta ficción nos revela y nos hace caer en una realidad muy fuerte. ¿Qué sentí del libro? Me generó ay, mucha inquietud, la verdad. Mucha inquietud porque es pensar en el ambiente, la violencia en la que uno está viviendo, en la forma en cómo se están comportando los jóvenes. Sobre todo me dio mucha tristeza pensar en los jóvenes de hoy en día, pensarlos en estos ambientes, porque si bien como mencionamos es una ficción, pero es una ficción en donde la realidad la sobrepasa. Y también un punto que me hace pensar, si bien hemos estado hablando del dolor, de la tristeza que viven estos jóvenes, yo lo que considero que es fundamental y que no se toca es la familia, los padres, porque en realidad es la ausencia de esa circunstancia, la ausencia de cariño, la ausencia de protección hacia el joven,
lo que les genera todo este ambiente, lo que los hace caer y los vuelve tan vulnerables ante un mundo tan violento en el que están viviendo. No es una lectura que me llevaría a la cama para dormir tranquila, desde luego, pero sí es una lectura. No digo, como ya han dicho también varias compañeras, no puedo decir me gustó, no me gustó, me agradó, no me agradó, me interesa. Simplemente siento que es una lectura fuerte que vale la pena conocer porque uno no esos ambientes los oyes, pero no los conoces. Y el saber un poco más acerca de ellos, yo creo que nos puede ayudar a sensibilizarnos en relación al otro. Y siento que también los jóvenes de hoy en día están muy desprotegidos y es muy fácil que caigan en este tipo de ambientes. Entonces, gracias por la recomendación, Lilia. Nos trajiste de una biblioteca idílica a este mundo de realidades, pero vale la pena, Liliana, vale la pena. Pero sí sigo siendo la señora Comachi, ¿verdad? O ya me Sí, quitaron el no, no, papel. sigue la O señora ya me Comanche. lo voy perdiendo y ganando, perdiendo y ganando. No les presumí, pero ya me llegaron mis galletitas, nada más les voy a decir. ¡Ay, ya te llegaron! Ya me llegaron mis galletitas auténticas de la señora Comachi. Invítanos. Újule, me encantaría, pero la verdad es que ya no existen esas galletas. ¡Ay, qué envidiosa! ¡Qué Lo envidiosa! siento. Oye, por lo menos le hubieras tomado una fotito a la Le tomé una galleta. foto, a ver si, porque presumí mis galletas. Entonces, a ver si ahorita la encuentro y les enseño la cajita, porque la tengo en el trabajo. Gracias, Tony. ¿Saben? Ahorita que estaba escuchando a Tony, justo me hizo pensar en eso, que este grupo de personajes no tienen a nadie con quien puedan contar para alguna situación bonita o fea, ¿no? Una red de apoyo, alguien que los apapache, que los consienta, que los apoye, que los eduque, alguien con quien se sientan a salvo, ni siquiera alguien, sino también ningún espacio donde se sientan seguros o estén a salvo. Y eso me hiciste pensar justo, Tony, que debe ser algo terrible, ¿no? Debe ser algo horrible no tener absolutamente ni a una persona ni en un espacio donde sentirte seguro. Por eso Quiero- precisamente te mencionaba que en realidad creo que es un poco lo rico de este libro, el que nos haga llegar estos ambientes a los cuales nosotros, bueno, creo que ninguno de nosotros, por lo menos en el grupo, tiene un acceso directo a este tipo de ambientes. Y no sí, porque sea masoquista, tampoco. no, 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 pero justo pensaba, ¿no? O sea, conforme te iba escuchando, pues pensaba en mi familia, ¿no? Y en las relaciones que, que construyo con mis amigos, ¿no? Forman parte como de esta red de seguridad y de apoyo. Y luego llegué hasta este espacio. Ustedes mismas, ustedes también son mi lugar seguro, ¿no? Son mi red de apoyo, son la gente con la que cuento, son gente con la que puedo hablar una vez al mes. O sea, estos pequeños espacios y los grandes espacios que tal vez están en nuestra mente y en nuestro corazón, ya siendo más románticas, pues forman parte de sentirnos seguros en la vida en general, ¿no? Entonces esto sí definitivamente es como lo que yo les decía al inicio, como un pequeño pinchazo a nuestra burbuja para mirar un poco más allá, aunque lo sabemos, ¿no? Sabemos, si alguien prende la televisión y las noticias todo el tiempo, hay algo brutal que está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Eh, pero de pronto nos parece algo ajeno, nos parece algo lejano, ¿no? Si nos dicen murieron 30,000 personas, dices es un número grande, no me hace sentir bien, me hace sentir incómoda, quiero hacer algo. Pero entonces si le vas poniendo nombre y apellido y te van contando la historia de una de esas personas, tú te lo apropias de una manera muy distinta.
Y creo que es lo que pasa con este tipo de literatura, estas novelas de Fernanda Melchor y estos personajes. Itza, Yo creo que es un poco también, yo creo que es un poco a través de este tipo de literatura el hacer conciencia en la gente, el mover un poco nuestra humanidad, ¿no? pues mira, habría que preguntarle a Fernanda si en algún momento le cruza eso por la cabeza, ¿no? Es muy interesante, sí, claro. Itza, gracias, Tony. Yo quiero tratar un tema del libro, pero ajeno a toda la parte violenta y es más bien una curiosidad y suena hasta banal con todo lo serio que hemos hablado, pero a mí me causó como que extrañeza. Escuchen esto, había agua adentro, el oleaje se colaba por entre la prosa y ocultaba un suelo de arena sembrado de rocas y palos comidos por los percebes. Hasta donde yo sé, y si alguien me puede quitar de mi ignorancia, yo no sabía que siempre pensé que los percebes eran solamente en España y en Portugal. Y en Veracruz dije, ¿dónde hay Veracruz percebes? Nunca los he comido. Y ya me puse a buscar y aparecen en México, aparecen en Ensenada. Entonces yo no sé si es algo que Fernanda Melchor lo puso ahí como para... Yo no conozco los percebes ni siquiera en Veracruz. Siempre los he comido fuera, pero no, yo sé que no sé si es una frase que se sacó de la manga y dijo, pues voy a poner percebes, y me causó mucha extrañeza. Siempre los percebes habían sido España y Portugal, por eso les pregunto como duda. Y yo busqué y dice que en Ensenada, o sea, en Ensenada tampoco los he comido los percebes. Puede ser que haya y no los he encontrado yo, pero en Veracruz nunca los he comido. Si alguien me corrige, pues se lo voy a agradecer. No tengo idea, Itza. ¿Alguien Yo tiene? estoy de acuerdo contigo, Isa. Me sucedió lo mismo. ¿Sí? Aquí, y también yo los he comido en España, pero no, aquí Sí, nada. sí, sí, no, Tal vez Fernanda quiso como que fuera parte Porque de su ambiente, ¿no? De su recreación sí, de atmósfera. sí, se vio súper, ¿no? Exquisita ahí, en ese mundo violento, los percebes entre las rocas, corriendo entre Andrick y Sahid, pero me sacó dije, ¿percebes en Veracruz? No sé, a lo mejor los ven por ahí, pero pues, ni los toman en cuenta. Digo, porque en Chiapas hay nopales, pero pocos nopales, porque no es un ambiente seco, así que los pocos nopales que hay pasan desapercibidos sin pena ni gloria. Entonces no sé si ocurra lo mismo con los percebes en esa región. Idea, Itza. Escríbele a Fernanda Melchor. No, no tiene redes sociales. No, nos quedaremos con el misterio para siempre. Gracias, Itza. Ni siquiera recuerdo en qué escena. A ver, luego me cuentas, a ver qué. ¿Ustedes sí se acuerdan? Los vi muy seguros. Yo no. ¿Carmen? Ah, Nada más quería comentar algo. Está tan en tiempo real, aunque haya sido escrito en 2013. Tú decías que se escribió antes de que empezara la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ese empezó en el 2006 con Felipe Calderón. Es que más bien me refería a que, o sea, como que Fernanda escribió esa historia antes de vivir como esto, o sea, como en su juventud y a ella no le tocó eso y es como cuando se empieza a construir la historia. Sí, gracias por la aclaración, sí. Pero hay una cosa, el otro día escuchaba yo en un noticiero que sigo, que en este momento eh, han crecido los niños que quedaron huérfanos como resultado de la guerra por el narcotráfico. Entonces hay muchos chicos jóvenes que están precisamente como me imagino que son los personajes de los que estamos hablando.
de los que Fernanda se hace cargo. Y son muchísimos porque son los que quedaron huérfanos a causa de la violencia, que es lo peor. Y yo me refería justamente al hecho de que me pareció que no había esperanza en el texto, porque por algo así, que ni siquiera había una red donde pudieran afianzarse con los amigos simplemente, pero los amigos no resultaban un apoyo. Entonces eso me descorazonó muchísimo, pero quizá no lo expresé bien. Eso era todo. Muchas gracias, Carmen. Creo que en general como que coincidimos en esta, como en esta cosita que nos hizo revolver el estómago, ¿no? Como que todas sentimos, tal vez en unas más y otras menos, pero siento que todo lo que dijeron pudimos sentirlo en algún momento de nuestra El lectura. asco. Ujú, claro, claro, la empatía, la repulsión, la brutalidad, la violencia, los olores, ¿no? O sea, pudimos haber sentido las ganas de seguir leyendo también, por supuesto, como decía Luz, ¿no? También las ganas de dedicarle un tiempo y un espacio específico. El momento de decidir si lo seguías leyendo o no, tal vez, ¿no? A algunos les cruzó más en primer plano, a otros menos. Ahorita que escuchaba a Carmen que hablaba justo de estos niños que quedan huérfanos, pues hay muchísimos, ¿no? En general es algo de lo que no se habla regularmente, pero pueden ser en tragedias tan simples como un temblor, donde mueren los familiares y un niño queda huérfano. También hay muchísimos niños que quedan huérfanos debido a la violencia que se vive, ¿no? Puede ser que sus padres hayan muerto, pueden ser que su familia esté en la cárcel, ¿no? No sabemos, pero hay muchísimos niños que cuando piensas en tu futuro, creo que también se nos puede hacer un nudo en el estómago de lo incierto que puede ser. Pero yo tengo una historia bonita sobre esto para ir cerrando. Un tiempo estuve trabajando con una casa hogar y había un grupo como de 7 niños que todos eran familia. Nosotros no teníamos acceso para saber por qué estaban ahí, pero bueno, podríamos intuir, ¿no? Que toda la familia había estado involucrada en algo, porque eran muchos niños, unos eran hermanos, otros eran primos, pero todos eran familia. Entonces, era una cosa impresionante llegar y ver a tantos niños desamparados. Por fortuna, el DIF los había acogido a todos y entonces la familia entera estaba en una misma casa hogar y la casa hogar funcionaba muy bien, es un lugar muy bonito. Em, lo vi muy por fuera, ¿no? O sea, sí estuve trabajando mucho tiempo por ellos, pero tampoco es que pueda decir que es el mejor lugar para los niños, pero hasta lo poco que yo vi, la convivencia que tuve, los niños parecían estar bien. Y dejé de ir un periodo de tiempo porque ya no tenía mucho trabajo. Cuando regresé, una de las yayas, que era la encargada de todos, me dijo, ya no están. Entonces yo un poco como que sentí ese golpe en el pecho y le dije, ¿por qué? Me dijo, los adoptaron. Y yo le decía, ¿a todos? Y me decía, a todos, se los llevaron a Finlandia. Y yo dije, bueno, ya, con eso, ¿no? Suficiente. Yo decía, me quedó como un cachito de esperanza de saber que esos niños iban a poder tener una vida distinta a la que les estaba ofreciendo su país y su contexto y la vida que habían tenido de niños. Eran unos niños preciosos, eran unos rebeldes al inicio porque había una situación ahí complicada, pero ya cuando te conocían eran unos niños preciosos y me dio mucho gusto que se los llevaran a todos, porque yo decía, tal vez eso les iba a dar como un poco de seguridad para seguir, ¿no? Sentirse cerca de sus raíces, de su familia, de su sangre y demás. Bueno, le voy a dar la palabra a Itza, pero quería contarles porque me parece una historia muy bonita para,
para cerrar y me hizo acordarme, Carmen. ¿Itza? Sí, sí, también me hiciste recordar, es que tu historia es muy bella y yo he dicho que adoptar es un gran acto de amor porque no son tus hijos biológicos, pero, y sin embargo el deseo de paternidad, maternidad te lleva a acoger a un grupo y te lo digo porque mientras mi hijo era pequeño tuvo dos de sus compañeritos que fueron adoptados y bueno, esos niños tuvieron un panorama y una perspectiva de vida diferente a lo que pudieron haber estado con una de ellas. Platicábamos y muy abiertamente y le decía, tú te das cuenta que pudiste haber estado debajo del puente drogándote, cosas así, y ve todo lo que tú tienes a tu alrededor. Es realmente maravilloso. Son niños que han recibido una educación de muy alto nivel, han viajado, han tenido, tienen un techo y tienen todas esas comodidades y dices, es un gran acto de amor por parte de estos padres que desean y le dan una nueva vida. A ver si un día traemos algún libro que hable sobre adopción, ¿no? Que me encantaría traer este tipo de temas a nuestro club de lectura. Por ahí también, si de pronto quieren algo, voy a investigar, seguro hay un día, un mes de la adopción, ¿no? O algo así, a ver si lo traemos. Porque luego yo ya ando de inventada. Sí, es cierto, Luz, es cierto. No voy a decir que no. Ya traigo lo que digo, no, ya no encontré este. No, la vez Hay Día de pasada la Familia, por si quieres. No recuerdo cuándo es, ándale, pero el hay. día de la familia. Ah, claro, claro, claro. Para ya, quitarme un poco lo inventada estos últimos meses. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere cerrar la sesión? Bueno, yo quisiera darle por último la palabra a Tere para que cierre un poco nuestra conversación, sus impresiones o algo que se le haya quedado rondando. Bueno, pues realmente eh, sí, a mí también me quedan dudas porque yo sí quería saber qué pasó con la niña que no recogió Pachi, ¿sí? Y también yo digo, esa mujer, ¿cómo se le ocurre darle la hija a él, ¿no? Ajá. O sea, hacerlo responsable, si era bien irresponsable. Ajá. Y bueno, se acentúa el machismo en él al decir, no, ella va a tener un hijo, porque las niñas no le gustan las niñas. Ajá. Y pues eso también me quedó muy en duda qué cosa pasó con él y qué cosa pasó con Andrick, porque se ve que huye, pero ya no supimos su final. Ajá. Y bueno, de los únicos que sí supimos el final fue de Vinicio, de Sahair y Pachis, bueno, pues se quedó con, yo me imagino que viendo a Vinicio, ¿verdad? Ujú. Pero de los otros personajes ya no supimos, la mamá, qué pasó con ella también, que se fue, según ella, para conseguir trabajo, pero bueno, pero sí es una vida con muchas desgracias. Ujú. Sí, Eso sí. es lo que a mí me dejó, aunque yo no sé si yo lo terminé de leer rápido por el morbo de saber qué cosa iba a pasar, cómo se iba a desenvolver todo esto. Y bueno, eso sí, sí, me quedó muy claro que sí lo leí rápido. ¿Mm? Sí, Ajá. yo también coincido, Tere. Muchas gracias, Tere. Te agradezco mucho porque además les decía que es la primera vez que Tere se Sí. une y además se unió participando y siendo protagonista. Así que Ah. muchas gracias, Tere, por haber hecho estos pequeños comentarios y contarnos un poco de cómo vivió su lectura. Creo que todos nos quedamos con la misma sensación, voy a atreverme a decir que todos, de pues que hay muchas cosas que no quedan resueltas, ¿no? Entonces, creo que todos nos quedamos con esa situación. Octavio, Ah, y otra cosa es que yo digo, ¿por qué le puso falsa liebre? Eso sí ah, también.
el título no me quedó muy en claro, ¿no? O sea, ¿por qué le puso falsa liebre? Ujú. Y sabes qué, Tere, cuando este libro salió, yo recuerdo que era un libro con una portada muy bonita que tenía unas orejitas de conejo. A mí me encantan los conejos. Cuando yo lo vi dije, ¡ah! ¡Qué libro tan precioso! ¡Qué bonito! Lo voy a comprar. Así, dije, ¿por qué poner esa portada tan dulce? Que no tenía nada que ver con la historia. Ajá, Coincido, Tere. sí. Sí. Octavio. Les voy a platicar mi teoría respecto de por qué quedan hilos sueltos. Creo que es un reflejo de que todos van tomando decisiones porque siempre desconocen lo que están haciendo los demás. Me parece que esta forma de dejar, más bien este hecho de dejar hilos sueltos, es para mostrar que hay ignorancia respecto de lo que están haciendo los demás y la falta de comunicación. Y por eso todos toman decisiones aparentemente equivocadas, pero necesarias para redondear el relato. Esa es mi teoría. La otra es, ay, se me fue el avión de la segunda, precisamente que estaban diciendo, ¿qué otro? Ah, tú ahorita lo mencionaste. Uno era esto, lo del título. Lo del título, mi teoría es la siguiente, que si ustedes recuerdan, en las carreras de galgos hay una liebre mecánica a la cual persiguen los perros. Y aquí la falsa liebre es que buscan su libertad, que buscan dejar ese mundo. Tanto Andric como Zair quieren dejar ese mundo, pero esa falsa liebre los lleva a este desenlace atroz para ambos. Esa es mi teoría. Y el dato acerca del cuento que mencionaba Ceci no es de pelea de gallos, ¿No es de pelea de gallos? no, por eso me veían de Tienes medio, razón, es de Dalia de la Cerda. no, es de perras de reserva. Sí, de Dalia de la Cerda. Ajá. Tienes razón, Octavio. Gracias por Gracias. corregirnos como debe ser. Creo Lili, que sí, ¿puedo sí, comentar Laura, algo? Nada más adelante. rápido, rápido. No, no, Este, con calma. Bueno, yo bueno, todavía estoy muy es despierta. que a mí me pasó lo mismo, no entendía el libro, yo dije, estoy muy tonta o que me regresaba y me regresaba. Y entonces, pues busqué mejor una reseña para darme una idea de qué era y en esa reseña decían que Andric es la falsa liebre, pero eso que más o menos se descubre como al final, o sea, como es algo, es como una metáfora que está oculta, porque es el que más sufre y lo deshumanizan, por eso es la falsa libre, pero casi es al final y es como una metáfora escondida, pero es Andric. Ya, wow. Bueno, miren, creo O que sea, hubo muchas cosas de ese libro, o sea, de muchas cosas. Pero sí, yo digo que todos nos quedamos así impactados del libro y muchas cosas que comentar y muchas cosas diferentes y pues es que horroriza, ¿no? Esa parte de todo lo que está viviendo. Y ella también comenta en una entrevista que ella, su familia, vivió en violencia. O sea, Ya. dentro de su familia hubo mucha violencia y también hubo vicios. No menciona más que vicios. Uy, creo que perdimos a Laura. 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 Sí, se me hace que se fue porque se quedó congelada. Bueno, creo que les digo, todos los comentarios y todas las teorías que están saliendo aquí, no hay teorías correctas e incorrectas, comentarios correctos o incorrectos, es una manera de apropiarse de cómo me llega la literatura, de cómo me llega el libro. Y a mí me encanta nuestro espacio y este tipo de espacios y nunca me voy a cansar de repetirlo porque
Por ejemplo, yo estaba leyendo este libro y entre que me incomodaba, entre que no podía dejar de leerlo, entre que lo leía rápido, yo sabía que iba a llegar mi momento de reunirme con ustedes, de platicar con ustedes, de sentirme segura de decir lo que yo sentía y cómo lo viví, porque no iba a ser juzgada, ¿no? Entonces, este tipo de espacios y el decir, ay, mira, qué interesante la lectura que, que hizo uno de los miembros del club de lectura, ¿no? Yo no había pensado en eso, o lo que acabas de decir me hace pensar en algo, me fascina y creo que la mejor manera de acercarte a este tipo de lecturas o cualquier tipo de lectura, pues se siente mejor cuando estás acompañada de un grupo de gente que comparte los mismos intereses que tú de una u otra manera, ¿no? Entonces, aunque pensemos distinto, aunque lleguemos a conclusiones distintas, nos une esta situación de estar unidos y de compartir lecturas y de luego comentar lo que pensamos, lo que sentimos, si nos gustó o no nos gustó. Así que yo les agradezco muchísimo por conectarse. Yo le decía a Tere, tengo miedo de que nos conectemos solo tú y yo, Tere, porque tal vez dijeron esto, ¿no? Y lo votaba, le digo, pero bueno, al final me da mucho gusto que se unió bastante gente, que lo leyeron, que como Laura comentaba, ¿no? Leí reseñas o escuché entrevistas, así que les agradezco muchísimo. Laura, ¿quieres solo cerrar? Es que creo que te perdimos por unos segundos. ¿Solo quieres cerrar tu comentario? Tienes tu micro apagado, Laura. Ya te solicité. Ahí estás. Ya. No, fíjate que exactamente cuando me sacó de la reunión, pues estaba terminando mi comentario, pero pues como dices, fue un libro impactante. Y es que tú siempre nos has acostumbrado a lecturas sencillas, bonitas, tiernas, y bueno, nada más el del gallo, que no me acuerdo cómo se llama, pues sí estaba más fuerte. Y Pero pues sí impactó, ¿no? Pero pues también se vale que nos pongas a leer cosas así fuertes. Sí, la verdad es que yo creo que nuestro grupo ya está listo para leer de absolutamente todo. Miren, Sí, yo por trabajo leo de absolutamente todo, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no hubiera escogido yo a la primera, pero siento que nuestro club de lectura ya ha leído de todo. O sea, no que esté listo, ya leímos de todo, ¿no? Como de todos los sabores y de todos los tonos. ¿Saben qué me gustaría eh, traer un poco más para el siguiente año? Poesía, que es algo que casi nunca leemos. ¿No? Entonces, Tony ya dijo, no, pues vamos a traer poesía, Tony. Y por ahí si alguien tiene también sugerencias, puede escribirme ahí en el grupo de Telegram. Yo soy la que aparece como Liliana Pesina y me pueden mandar mensajito también si tienen algún comentario o algo. Pues ya no, por favor, dice Sonia. Ya sabemos quiénes no van a entrar a esa sesión. Y por favor, son las más picadas, van a ver. Puedes coger bien. Bueno, pues oigan, qué colgados. Son 8:49 de la noche. Eh, sigan, damos 2 horas. sí, sí, sí. Vamos. Ah, mira, ahí no alcanzo a leer, Octavio. Es poesía amorosa de Pedro Salinas. Ah, mira. Ujú. Octavio sí se va a unir a esa sesión. Ya tenemos a los que no y a los que sí. Este es de los difíciles, es Rimbaud, ¿no? Un poquito difícil. De los clásicos, yo diría. O Baudelaire, ¿no? Mira, te gustan los clásicos. Ya saben que yo no traería Oye, los clásicos, pero pero, de pero estos los traeré. clásicos que son Eh, cierto punto figurativos, creo que son más entendibles. La poesía moderna sí es un poco más complicadona, ¿no? Pero Sí. estos que tienen que son muy tradicionalistas, es un poco más sencillo, ¿no? La, Pensaré bien, eso sí se los prometo. Eso sí les voy a decir, ¿no? Muy sinceramente que cuando traigo estos libros lo pienso mucho, busco mucho, ¿no? Hago un trabajo de selección grande, yo estoy, pensando en todos ustedes. he empezado a leer poesía a raíz de que escucho los domingos muy temprano
a un programa español que se llama A Vivir, que son 2 días, que tiene una sección que se llama Las Edades de Millás. Eduardo Millás tiene 79 años, 78 años. Entonces él dice que todas las mañanas lo primero que hace es leer poesía, ¿no? Leer poesía. Y como me ha dado por escuchar luego a los poetas que intervienen por ahí en mesas redondas y demás, una ocasión escuché que para sentirla y descifrar un poco el sentido de las metáforas o de las palabras que utilizan, consiste en leerlo varias veces, porque dice, a la primera nunca lo vas a entender, nunca vas a descubrir la intención del autor, pero además, como diría José Emilio Pacheco, la mitad del poema la hice yo, la otra mitad la hace usted como lector, ¿no? O sea, no estén pensando en mí lo que les estoy tratando de decir. ¿Qué les dice a ustedes el poema? Con eso lo completan. Pero claro, Bueno, pues ahí ya hay tips para empezar a leer poesía. uno, la descubre si lo lees una y otra vez. Así como una lectura de cualquier libro, a la segunda lectura detectas puntos que te pasaron de noche la primera vez, con la poesía es exactamente lo mismo. Y lo Pero bueno es que la poesía es más rápida de leer, ¿no? Si te quieres leer un poema 4 veces, regularmente te toma muy poco tiempo. sí, Gracias, Octavio. Lupita por ahí está levantando la mano. Sí, sí, Lupita. Sí, nada más, bueno, todo lo que comentaron mis compañeros me parece lo mismo que yo escribí, lo mismo que yo iba a comentar. Entonces, está de más que lo diga, pero antes que nada, agradecerte a ti, sobre todo agradecerte a ti que realmente nos estás alimentando en esta gran acción de leer y sí, aunque diferimos muchos de los temas que son tratados, a veces unos no estamos de acuerdo, unos no nos gustan. A mí todos los libros me han gustado, todos los que nos has sugerido, los he leído y me han gustado. Y tengo aquí una frase de Jorge Luis Borges que dice, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Ay, muchas gracias, Lupita. Creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Esta frase y esta intervención de Lupita me encanta para cerrar la sesión. Les agradezco mucho a todas y a todos, a todas y a Octavio por haberse conectado y participar. Siempre es muy valioso escucharlas y verlas en sí ya hace que la noche del viernes sea agradable. Así que bueno, nos vemos pronto. Vamos a cerrar el año más suavecito, ¿no? De una vez les puedo decir eso, les puedo adelantar. Y bueno, pues nos vemos en octubre, mucho más relajados. Y si Cuídense. eres esa Tengan un buen fin de semana. bibliotecaria, si eres. Sí, sigue mi puesto. Gracias, Tere. Gracias por todo tu Hasta trabajo. luego, Gracias. gracias. Gracias, señora Chao, Comachi. chicas, cuídense. Tomachi. Noche. Ay, no puedo Adiós. cerrar la sesión de que ya se me... Nos vemos.